Capítulo 11. El ataque a Al-Ghul Siento. Había pasado un día y no mucho tiempo antes de que la sirena indicara el cambio de turno de la mañana. La música pronto empezaría a sonar, el sol saldría y la cuadrilla de disgregadores del turno de noche se marcharía por la escalera izquierda del estudio, mientras que la cuadrilla diurna entraría por la escalera derecha. Todo era como debía de ser. Aún así, Pinley Prentice había dormido menos de una hora la noche anterior, e incluso durante ese breve instante lo habían rondado sueños amargos y caóticos. Al final, en torno a las 4, lo que según el reloj de su mesita eran las 4, pero ¿quién podía saberlo a estas alturas? Y de todas formas, ¿qué importaba estando tan cerca al fin? Se había levantado y se había sentado en la silla de su despacho. Había contemplado el bulevar a oscuras, vacío a esas horas, salvo por un único e inútil robot al que se le había metido en la cabeza ponerse a patrullar, y agitaba sus brazos de 6 tenazas hacia el cielo. Los robots que todavía funcionaban eran cada vez menos firmes. Sacarles la batería habría sido peligroso, pues algunos de ellos llevaban una bomba y podían explotar si se retiraba. No quedaba más que aguantar sus excentricidades y recordar constantemente que todo se acabaría pronto. Roguémosle a Jesús y a Dios Padre Todopoderoso. En algún momento el antiguo Paul Prentice abrió el cajón del escritorio que quedaba justo encima del hueco para meter las piernas, sacó la Colt pacificadora del 40 y la levantó hacia la lámpara. Era la pistola con la que el amo anterior a él, Uma, había ejecutado al violador Cameron. Pinley no había tenido que ejecutar a nadie y se alegraba de ello, pero sostener la pistola en su regazo, sentir su magnífico peso, siempre le proporcionaba cierto consuelo, aunque no entendía la razón por la que necesitaba consuelo al observar la noche, sobre todo cuando iba todo tan bien. Lo único que sabía con certeza era que se habían producido unas extrañas señales en lo que a Finley y a Yankee, sus principales técnicos, les gustaba llamar telémetro de fondo, como si fueran instrumentos colocados en el fondo del mar en lugar de estar en un simple armario del sótano, adyacente a la alargada y baja habitación donde se encontraban los demás aparatos más útiles. Pinley reconoció lo que sentía, llamemos las cosas por su nombre, como una sensación de condena inminente. Intentó convencerse de que no era más que el dicho de su abuelo en acción, que estaba a punto de llegar a casa y que por eso tenía que preocuparse por los huevos. Al final se había ido al baño, donde había cerrado la tapa del váter, y se había arrodillado para rezar. Allí estaba todavía, solo que algo había cambiado en el ambiente. No había escuchado ni una pisada, pero sabía que alguien había entrado en su despacho. La lógica le sugería que quien tenía que ser, aún sin abrir los ojos, aún con las manos entrelazadas sobre la tapa cerrada del váter, dijo: «¿Finley? ¿Finley Otego? ¿Eres tú?» ¿Qué estaba haciendo antes de que sonara la sirena? Todo el mundo, incluso los disgregadores, sabían lo fanático del sueño que era Finley el comadreja, pero cada cosa a su tiempo. En ese momento Pinley estaba entretenido al amo, aunque en realidad casi se había quedado dormido de rodillas cuando un instinto subconsciente lo alertó de que ya no estaba solo en la primera planta de la casa del encargado. Uno no podía hacerle un desaire a un invitado tan importante como el Señor Dios de los ejércitos, así que terminó su oración: «Concédeme la gracia de tu voluntad. Amén», antes de levantarse con el rostro crispado de dolor. A su puñetera espalda le importaba un pito la barriga que tenía que levantar. Finley estaba de pie junto a la ventana, con la pacificadora levantada en dirección a la tenue luz, moviéndola hacia atrás y hacia adelante para admirar las delicadas volutas de la culata.
Esta es la que le dio las buenas noches a Cameron, ¿verdad?, preguntó Finley. Cameron, el violador. Finley asintió con la cabeza. Ten cuidado, hijo mío. Está cargada. 6 disparos. 8. ¿Estás ciego? Mira el tamaño del tambor, por el amor de Dios. Finley no se molestó. Se limitó a devolverle la pistola a Finley. Sé cómo apretar el gatillo. Sí, señor. Y en lo referente a pistolas, con eso basta. Sea, si está cargada. ¿Qué haces levantado a estas horas y molestando a un hombre en sus oraciones de la mañana? Finley lo miró. Si yo te preguntase por qué te he encontrado rezando vestido y peinado en lugar de con albornoz y zapatillas y con un solo ojo abierto, ¿qué respuestas me darías? Estoy giñado. Es tan sencillo como eso. Supongo que tú también. Finley sonrió. Encantado. Giñado. ¿Es como estoy cagado de miedo o me ha entrado el canguelo? Una cosa así, sí. Finley sonrió con más ganas, aunque a Finley no le pareció una sonrisa muy sincera. Me gusta y mucho. Giño. No, dijo Finley, estoy giñado. Así se usa. La sonrisa de Finley se esfumó. Yo también estoy giñado. Estoy cagado de miedo. Me ha entrado el canguelo. Tú eres cangue y yo soy guelo. ¿Ha habido más señales en el telémetro de fondo? Finley se encogió de hombros, luego asintió en silencio. El problema con el telémetro de fondo era que ninguno de ellos estaba seguro con exactitud de lo que medía. Podía ser telepatía o, Dios no lo quisiera, teletransportación o, incluso, los profundos temblores en el entramado de la realidad. Precursores del inminente derrumbamiento del haz del oso. Era imposible saberlo. Sin embargo, eran cada vez más las partes del que fuera un misterioso y silencioso equipo que habían cobrado vida en los últimos 4 meses o cosa así. ¿Qué dice Jenkins?, preguntó Finley. Se metió el arma del 40 a la agarradera, casi sin pensar, lo cual nos acerca un paso más a lo que no querréis escuchar ni querréis contar. Que Jenkins diga misa si le viene en gana, dijo Tego, con un brusco gesto de indiferencia. Si ni siquiera sabe qué significan los símbolos de los diales de telémetro de fondo, ni los monitores de vídeo. ¿A qué vienen esas preguntas? Por su opinión. Tranquilo, respondió Finley, posando una mano sobre el hombro del jefe de seguridad. Le sorprendió y le alarmó un poco sentir que la carne de Finley, que estaba bajo su elegante camisa de turbul y aser, se estremeció ligeramente, o quizá fuera un temblor. Tranqui, tronco, solo preguntaba. No puedo dormir, no puedo leer, ni siquiera puedo follar, protestó Finley. He intentado las 3 cosas, pero por gan. Ven a casa de Damley conmigo, ¿quieres? Y echa un vistazo a las puñeteras lecturas. Puede que se te ocurra algo. Yo soy capataz, no técnico, respondió Finley gentilmente, pero ya estaba avanzando hacia la puerta. Sin embargo, puesto que no tengo nada mejor que hacer... Puede que sea solo que ya llega el fin, dijo Finley, deteniéndose en la puerta, como si pudiera decir solo sobre cualquier cosa relacionado con algo así. Puede que sea eso, dijo Finley con serenidad. Y un paseo para tomar el fresco de la mañana no puede hacernos ningún... Oye tú, ese de ahí, tú, Rod, date la vuelta cuando te esté hablando, más te vale. El Rod, un tipo esquelético con un viejo mono de trabajo de tela vaquera, el trasero del todo abombado, se había vuelto completamente blanco. Obedeció. Tenía las mejillas rechonchas y pecosas. Sus ojos estaban cubiertos por una encantadora
patín azul, aunque en ese momento tenía una mirada alarmada. En realidad no habría sido feo de no ser por la nariz, que estaba comida por un lado casi por completo, lo que le daba la extravagante apariencia de tener un solo orificio nasal. Llevaba una cesta. Pinley estaba bastante seguro de que había visto a ese pasmarote que arrastraba los pies al andar por el complejo, pero no estaba seguro. Para él todos los Roth eran iguales. No importaba. De la identificación se encargaba Pinley y ahora él estaba al mando. Se sacó un guante de goma del cinturón y se lo puso mientras avanzaba dando zancadas. El Roth se arrastró contra la pared, apretó con más fuerza la cesta de mimbre y se tiró un sonoro pedo, que debía de ser resultado de los nervios. Pinley tuvo que morderse el interior de la mejilla y con bastante fuerza para evitar que aflorase una sonrisa en sus labios. No, exclamó el jefe de seguridad y le cruzó la cara al Roth con una enérgica bofetada, con la mano recién enguantada. El guante era para no tocar la piel de los niños de Roderick. Tenían demasiadas enfermedades. Al Roth le salió volando saliva de la boca y sangre de la fosa nasal. No me hables con tu kickbox, Cy Haylis. El agujero que tenéis en la cabeza no es mucho mejor, pero al menos puede pronunciar alguna palabra de respeto. Más te vale que así sea. Salve, Filiotego, musitó Haylis, y se llevó un puño a la frente, con tanta fuerza que se golpeó la nuca contra la pared. ¡Pam! Eso ya fue demasiado. A Pinley se le escapó la risa a pesar suyo. Sin embargo, Finley no podría reprochárselo cuando fueran de camino a casa a Darnley, porque él también estaba riendo en ese momento. Aunque Pinley dudaba de que el Roth llamado Haylis encontrase mucho consuelo en esa sonrisa. Dejaba a la vista demasiados dientes afilados. Salve, Finley de casa del encargado. Largos días y placenteras noches para vos, Saí. Eso está mejor, concedió Finley. No mucho, pero sí un poco. ¿Qué coño estás haciendo aquí antes de la sirena y el sol? ¿Y decirme qué lleváis en esa espuerta, giñado? Haylis la apretujó con más fuerza contra el pecho. Le destellaban los ojos por la preocupación. La sonrisa de Finley desapareció al instante. Levanta la tapa y muéstrame lo que hay en esa cesta ahora mismo, desgraciado, o tendréis que recoger vuestros dientes de la alfombra. Estas palabras salieron como un gruñido fluido y grave. Durante un instante Pinley pensó que el Roth seguiría sin obedecer y sintió una especie de alarma que se activaba. Entonces poco a poco el tipo levantó la tapa de la cesta de mimbre. Era como esa clase de cestas con asas, lo que en el pueblo de Finley se conocía como espuerta. El Roth la levantó a regañadientes. Al mismo tiempo cerró sus ojos de mirada dolorida y ribeteados de legañas y volvió la cabeza hacia un lado, como anticipándose a un puñetazo. Finley miró durante un largo rato. No dijo nada. Luego soltó una risotada e invitó a Pinley a echar un vistazo. El amo supo por qué estaba contemplando enseguida, pero averiguar lo que significaba le llevó un minuto más. Entonces recordó el momento en que se le explotaba el grano y le ofreció a Finley el pus, como alguien le ofreciera a un amigo la sobra de un entrante al final de una cena. En el fondo de la cesta del Roth había un pequeño montón de pañuelos de papel usados. En realidad eran Kleenex. ¿Tammy Kelly te ha enviado a recoger la bazofia esta mañana?, preguntó Pinley. El Roth asintió con rotundidad. ¿Te ha dicho que podías quedarte con lo que te encontraras y que te gustara de las papeleras? Pensó que el Roth mentiría. Si mentía y cuando lo hiciera, el amo ordenaría a Finley que golpeara al tipo para darle una lección práctica de honestidad. Pero el Roth Haylis sacudió la cabeza con expresión de tristeza. Está bien, soltó Pinley aliviado. En realidad era demasiado temprano para los golpes, los aullidos y las lágrimas. A uno le estropeaba el desayuno.
Puedes irte y llevarte tu premio, pero la próxima vez, tipejo, pide permiso o te irás de aquí con mucha pupa. ¿Te consta? El Rod asintió con rotundidad. Pues venga, vete, largo de mi casa y de mi vista. Pinley y Finley observaron cómo se alejaba con la cesta de pañuelos llenos de moco, que sin duda se comería como golosina, mientras intentaban no quedar mal el uno con el otro, aguantando la expresión de seriedad y severidad hasta que el pobre hijo de puta deforme hubiera desaparecido. Luego estallaron de risa. Finley Oteggo se tambaleó contra la pared con la fuerza suficiente como para descolgar un cuadro. Luego se dejó caer al suelo, aullando de forma histérica. Pinley enterró la cara en las manos y rió hasta que su imponente barrigota le dolió. La risa liberó la tensión con la que cada uno de ellos había iniciado el día y lo hizo desahogarse en un instante. «Menudo tipo más peligroso», dijo Finley cuando fue capaz a medias de volver a temblar. Se estaba secando los ojos llorosos con una mano garra peluda. «El saboteador mocoso», exclamó Pinley. Tenía la cara encendida. Intercambiaron una mirada y volvieron a estallar. Se les escaparon unas risotadas relajantes hasta que despertaron a la gobernanta, que dormía en la tercera planta. Taminelli permaneció tendida en su angosta cama, escuchando gritar a aquellos camais con mirada de desaprobación dirigida hacia la oscuridad. En su opinión, todos los hombres eran bastante parecidos, sin importar de qué pasta estuvieran hechos. En el exterior, el señor Hume y el jefe de seguridad Tain se aproximaban por el bulevar, cogidos del brazo. El niño de Roderick, mientras tanto, se escabulló por la puerta norte, cabizbajo, con el corazón desbocado. Se había librado por los pelos. Si Cabeza de Comadreja le hubiera preguntado «Haylis, ¿estás tramando algo?», habría mentido lo mejor que sabía, pero lo de su especie no sabían mentir tan bien como Finley Oteggo, ni en 1.000.000 de años. Lo habría pillado, seguro, pero no lo había pillado. Demos gracias a Gunn, y la cosa en forma de bola que le había dado el pistolero estaba oculta en el cuarto trasero, zumbando muy bajito. La había metido en el cesto de la basura, como le había indicado, y la había tapado con pañuelos de papel recién usados de la caja del lavabo, también como le habían indicado. Nadie le había dicho que podía llevarse los pañuelos usados, pero no había podido resistirse a ese maravilloso olor a sopita. Además, así había sido mejor, ¿verdad? Pues claro, porque en lugar de hacerle toda clase de preguntas que no habría podido responder, se habían reído de él y lo habían dejado marchar. Deseó haber escalado la montaña y haber vuelto a jugar con el Brambo, así que lo hizo, pero el viejo Hume, de pelo cano, llamado Ted, le había dicho que se fuera, lejos, pero que muy lejos, en cuanto hubiera terminado su misión. Y si escuchaba disparos, Haylis tenía que esconderse hasta que terminaran. Y lo haría, claro que sí, sin género de duda. ¿Acaso no había hecho lo que Roland de Gilead le había pedido? La primera de las bolas zumbadoras estaba ahora en la Federal, uno de los dormitorios. Había dos más en casa Damley, donde trabajaban los disgregadores y dormían los guardias fuera de servicio. Y la última estaba en la casa del amo, donde habían estado a punto de pillarlo. Hayley no sabía lo que hacían las bolas zumbadoras, ni tampoco quería saberlo. Seguramente se escaparía con su amiga Garma, si lo lograba dar con ella. Si empezaban los disparos, se ocultaría en un profundo agujero y compartiría sus pañuelos de papel con ella. Algunos no tenían más que trocitos de jabón de afeitar, pero había mocos húmedos en unos y enormes mocarrones en otros. Incluso en ese instante olía su apetecible aroma. ¡Ay, por Dios, qué asco! Guardaría el más grande de estos últimos, el que tenía sangre coagulada. ¡Uf! Para Garma, y puede que ella le dejara mirar su rajita. Haylis apretó el paso, sonriendo ante la posibilidad de verle la rajita a Garma. 2.
Sentada en el triciclo de crucero, en el refugio que le proporcionaba uno de los cobertizos vacíos al norte de las instalaciones, Susana contemplaba cómo se alejaba Haylis. Se dio cuenta de que el pobre y desfigurado Sai estaba sonriendo por algo, así que quizá le había ido bien. En realidad, eso era una buena noticia. En cuanto lo perdió de vista, volvió a volcar la atención en su extremo de Algul Siento. Divisaba las 2 torres de piedra, aunque solo la mitad superior de la que quedaba a su izquierda. El resto quedaba oculto tras un pliegue de la ladera. Las torres estaban constreñidas por una especie de enredadera. Susana supuso que se trataba de algo cultivado, más que silvestre, dada la aridez del campo colindante. Había un tipo en la torre oeste, sentado en lo que parecía ser una butaca. Incluso podía ser un sillón reclinable de la marca La Z-Boy. En la alambrada del que había un taín con cabeza de castor y un ampón. Si se trataba de un jum, era más feo que su puta madre. Ambos estaban hablando. Estaba muy claro que esperaban que la sirena pusiera fin a su turno y pudieran ir a desayunar a la cantina. Entre las 2 torres de vigilancia, Susana vio la triple formación de alambradas, con una separación suficiente entre ellas para que un número mayor de centinelas pudieran pasear sin miedo a recibir una descarga letal. Sin embargo, esa mañana Susana no vio a nadie allí. Las pocas dientes que se movían tras la alambrada caminaban despreocupadas, sin prisa ni rumbo concreto, a menos que la apática escena que contemplaba fuera el mayor montaje del siglo. Roland tenía razón. Eran tan vulnerables como una piara de cochinillos comiendo su último ágape a las puertas del matadero. Con mala, ven, hay costillitas. ¡Qué bien! Y aunque los pistoleros no habían tenido la suerte de descubrir ningún tipo de armamento con radiocontrol, sí habían descubierto que 3 de las escopetas, mucho más de ciencia ficción, estaban equipadas con unos interruptores con la indicación intervalo. Eddie dijo que, en su opinión, las escopetas eran de láser, armas siderales, aunque a Susana no le parecían precisamente sidecares. Jake había sugerido alejarse del Thé Bartois y probar una, pero Roland vetó esa idea de inmediato. Eso había ocurrido la noche pasada, mientras que repasaban el plan por enésima vez, o esa era la impresión que les dio. «Tienes razón, chaval», dijo Eddie. «Los payasos de allá abajo sabrían que vamos a disparar con esas cosas, aunque las vieran y no las vieran ni las escucharan de nada. No sabemos qué clase de vibraciones capta el telémetro». Oculta en la noche, Susana había preparado 3 de los sidecares. Cuando llegara el momento, les daría a los interruptores de intervalo. Las armas podían funcionar, además de revuelo que intentarían crear, pero podían no funcionar. Las probaría cuando llegara el momento, pero eso era lo único que podía hacer. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba la música. La sirena. También esperaba los fuegos de artificio, si es que los snitches que Rod había preparado funcionaban como Roland creía que funcionarían. Lo ideal sería que se produjera el alboroto durante los 5 o 10 minutos que dure el cambio de guardia. Había dicho Roland. Todos estarán yendo de acá para allá, saludando a sus amigos o intercambiando cotilleos. No podemos esperar a que ocurra así exactamente. En realidad no, pero sí podemos esperar que ocurra. Sí, eso sí, que podían hacerlo. Pero una cosa es lo que se desea y otra es la puta realidad. En cualquier caso, Susana tendría que decidir cuándo disparar el primer tiro. Después de eso, todo ocurriría deprisa, pero que muy deprisa. Por favor, Dios, ayúdame a escoger el momento justo. Esperó sosteniendo una de las ametralladoras Coyote con el cañón apoyado en el omóplato. Cuando la música empezó, una versión grabada de lo que a ella le pareció
Haz amore, Susana dio una sacudida en el asiento del triciclo de crucero y apretó el gatillo de forma involuntaria. De no haber tenido puesto el seguro, habría disparado una ráfaga de balas al techo del cobertizo y la habría cagado, pero Roland le había instruido bien y el gatillo no se movió bajo su dedo. Aun así, el ritmo de sus latidos se había duplicado, triplicado tal vez, y sentía cómo le corría el sudor por los costados, aunque el día volvía a estar fresco. La música había empezado y esto estaba bien, pero la música no era suficiente. Se quedó en el asiento del triciclo del crucero a la espera de la sirena. 3. Dino Martino, dijo Eddie, con un tono tan bajo que se hacía casi imposible escucharlo. Preguntó Jake. Los tres estaban detrás del vagón que decía Salt Line tras haberse abierto paso por el patio de viejos trenes y vagones hasta ese lugar. Ambas puertas del vagón de mercancías estaban abiertas y los tres habían echado un vistazo a través de ellas a la alambrada, los vigilantes de las torres y el pueblecito de Pleasantville, que no tenía más que una sola calle. Los robots de 6 brazos que antes se encontraban en el bulevar en ese momento estaban allí, recorriendo de lado a lado la calle principal y pasando junto a las pintorescas y cerradas tiendas, cantando algo que eran como ecuaciones matemáticas a todo pulmón. Dino Martino, repitió Eddie. Acho estaba sentada a los pies de Jake con sus ojos redondeados de dorado apuntando hacia arriba. Eddie se agachó y le dio una palmadita en la cabeza. Dean Martin fue el primero en cantar esa canción. ¿Sí? Preguntó Jake sin convicción. Claro, solo que nosotros la cantamos así. Cuando te ilumine de la luna un rayo, métete un pico de caballo. Eso es el amore. Chitón, si a bien tenéis, murmuró Roland. Supongo que todavía no has olido el humo, ¿no? Preguntó Eddie. Jake y Roland sacudieron la cabeza. Roland tenía su acero con el mango de madera de sándalo. Jake iba armado con una AR-15, pero la bolsa de orizas volvía a estar colgada de su hombro, y no solo como amuleto de buena suerte, sino si todo salía bien, Roland y él no tardarían en usar las armas. 4. Como la mayoría de los hombres que cuentan con asistencia en el hogar, Pinley Prentice no tenía un concepto claro de sus empleados como criaturas con objetivos, ambiciones o sentimientos. No los consideraba en otras palabras, mientras hubiera alguien que le llevase su vaso vespertino de whisky y su ración de costillas crudas a las 6:30. No pensaba para nada en ellos. Sin duda se habría quedado de piedra de haber sabido que Tammy, la gobernanta, y Tasa, el muchacho que la ayudaba, se odiaban. Al fin y al cabo, cuando estaban delante de él, se trataban con perfecto respeto, aunque gélido. Solo que Pinley no estaba por allí esa mañana mientras Haz amore, interpretada por el cuarteto comatoso de cuerda, bramaba por los altavoces ocultos del Algul Siento. El amo estaba subiendo por el bulevar, ahora en compañía de Hagley, un técnico taín con cabeza de cuervo y con su jefe de seguridad. Estaban hablando del telémetro de fondo y Pinley no pensaba en absoluto en la casa que había dejado por última vez. Ni se le pasó por la cabeza que Tammy Nelly, quien todavía llevaba el camisón, y Tasa Desoné, quien todavía vestía sus pantalones de pijama de raso, estaban a las puertas de un enfrentamiento cerca de la despensa. «Mira esto», gritó Tammy. Se encontraban en la cocina, que estaba sumida en una profunda oscuridad. Era una habitación grande y tenía 3 bombillas fundidas, nada más y nada menos. Quedaban unas pocas bombillas en el almacén, pero estaban destinadas al estudio. —¿Que mire qué? —preguntó Tasa, malhumorado, haciendo un mohín. —¿No tenía una mancha de carmín en esa boquita de piñón? A Susana le parecía que sí. —¿Es que no ves los huecos en las estanterías? —preguntó indignada. —Mira,
Ya no quedan alubias guisadas. Las alubias le traen sin cuidado y tú lo sabes muy bien. Ni tampoco queda atún, y no me dirás que de eso no come. Lo come hasta que le sale por las orejas, y vos lo sabéis muy bien. ¿Podrías dejar de... ni sopa? Y unos cojones que no hay, gritó él. Mira allí y allí y... Pero no la de temate de Campbell, que es la que más le gusta. Ella lo interrumpió y se acercó por la agitación. Sus discusiones nunca habían llegado a las manos, pero a Tasa le dio la impresión de que había llegado el día. Y así era, pues Chachipiruli le encantaría darle un buen puñetazo en el ojo a esa puta chivata. ¿Es que ves sopa de temate en algún sitio, Tasa, donde quiera que hayas nacido? ¿Es que no puedes traer tú solita una caja de latas?, preguntó Tasa, dando también un paso hacia adelante. En ese momento quedaron con nariz y nariz, y aunque la mujer era grande y el joven era delgado, el muchacho ayudante del amo no dio señal de estar asustado. Tammy parpadeó y por primera vez desde que Tasa había entrado arrastrando los pies a la cocina, con ganas no solo de tomar un café, digamos gracias, se reflejó en su rostro una expresión que no era de irritación. ¿Es que tienes los brazos tan flojuchos, Tammy, de donde quiera que hayas nacido, que no puedes traer una caja de latas de sopa del almacén? Ella se irguió todo lo alta que era, ofendida. La parte inferior de los carrillos, grasiente y brillante, con una especie de crema que se ponía por las noches, le temblaba por la pretensión de superioridad moral. Recoger víveres de la despensa siempre ha sido tarea del criado, como vos muy bien sabéis. Eso no me convierte en ley el que tú no me puedas ayudar. Yo estuve cortándole el césped ayer. Como seguro que sabes, te vi sentada en la cocina con un vaso de té frío, apoltronada en tu silla favorita, como una señorona. Se erizó la indignación, le hizo perder cualquier temor que pudiera haber sentido. Tengo tanto derecho al descanso como cualquiera. Acaba de pasar el mocho. Pues a mí me pareció que lo estaba haciendo Dobby, dijo Tasa. Dobby era el tipo de robot doméstico conocido como duende del hogar, antiguo, aunque bastante eficiente. Tammy se enardeció aún más. ¿Qué sabrás tú sobre las tareas del hogar, empalagoso mariconcete? Las mejillas, por lo general blancuzcas de Tasa, se ruborizaron. Se dio cuenta de que tenía las manos cerradas en puños, pero solo porque notó sus cuidadas uñas clavándosele en las palmas. Se le ocurrió que esa puta chivata era una ridícula, justo en ese momento en que el fin de todo oscurecía su porvenir. Eran dos idiotas peleando e insultándose a las mismas puertas del abismo, aunque a él le daba igual. Esa puta cerda lo había criticado durante años y por fin había salido a la luz el verdadero motivo. ¿Es eso lo que os molesta de mí, señora Sai?, le preguntó con dulzura. ¿Que me guste chupar el palote en lugar de embocarla en el hoyo? ¿Eso es todo? En ese momento lo que afloró a las mejillas de Tammy Kelly no fueron rosas, sino llamas. No pretendía llegar tan lejos, pero ahora que lo había hecho, que ambos lo habían hecho, porque si tenían una pelea, era tanto culpa de ella como de él. No retrocedería, que la ampararan si lo hacía. En la Biblia del amo dice que lo del mariconerío es pecado, dijo, indignada. Lo he leído con mis propios ojos. Sí, señor. Libro de los Lesvíticos, capítulo 3, versículo... ¿Y qué dicen los lesvíticos del pecado de la glotonería?, preguntó él. ¿Qué dicen de una mujer con las tetas tan gordas como almohadones de sofá y un culo tan enorme como una mesa de camí? El tamaño de mi culo no importa, enano chupapollas. Al menos yo puedo conseguir un hombre, replicó con delicadeza, y no tengo que meterme en la cama con el trapo de quitar el polvo. ¿Cómo te atreves?, gritó con estridencia. Cierra el pico, imbécil, antes de que te lo cierre yo. Quitar telarañas es mi especialidad, así que puedo.
Os haré saltar los dientes de un puñetazo si no calláis. Meter el dedo en el viejo roscón. Entonces se le ocurrió algo que podía ofenderla más incluso. En el agotado, sucio y viejo roscón. Ella preparó los puños, que eran de un tamaño considerablemente mayor que los de él. Al menos yo nunca me he... No digas más ahí, os lo ruego. Nunca me he metido la asquerosa de un hombre. Tammy retrocedió, parecía confusa e inspiró. Él también inspiró y se dio cuenta de que el olor que percibía no era nuevo. Lo había olido casi desde el inicio de la discusión, aunque ahora era más intenso. Tammy dijo, «Hueles a... humo», terminó él. Se miraron alarmados y olvidaron la discusión que 5 segundos antes habría terminado a puñetazos. Tammy clavó la mirada en el cartel bordado que había junto a la cocina. Había otros parecidos en todo Algulsiento, porque la mayoría de edificios que constituían las instalaciones eran de madera antigua. Todos debemos colaborar para crear un entorno sin incendios, decía. Por allí cerca, en el pasadizo trasero, uno de los detectores de humo que todavía funcionaba se disparó con un rebuzno estridente y horripilante. Tammy corrió hacia la despensa en busca del extintor. «Vea por el que está en la biblioteca», gritó, y Tasha corrió a hacerlo sin rechistar. El fuego era algo que todos temían. 5. Gasky Otego, el ayudante del jefe de seguridad, estaba en el vestíbulo de la sala federal, el dormitorio que estaba justo detrás de casa Damley, hablando con James Gagne. Gagne era un cantua pelirrojo que gustaba de vestir camisas y botas al estilo del oeste, que añadían casi 80 centímetros a su altura real de unos 67. Ambos llevaban tablillas con sus sujatapapeles y estaban hablando de determinados cambios, sin duda necesarios en las semanas siguientes, relativos a la seguridad de Darnley. 6 de los guardias que habían sido asignados al segundo turno estaban de baja, por lo que Gangley, el médico del complejo, decía que era una enfermedad llamada papelas. La enfermedad era bastante común en Tronido, estaba en el aire, como todos sabían, y en los objetos envenenados que había dejado el pueblo antiguo, pero siempre era un inconveniente. Gangley dijo que tenían suerte de no haber sufrido nunca una verdadera plaga, como la muerte negra o los escalorosos. Más allá, en el patio asfaltado que quedaba detrás de la casa Damley, se estaba jugando un partido de baloncesto, de los de primera hora de la mañana. Un montón de taín y guardias cantua que estarían oficialmente de servicio en cuanto sonara la sirena, contra un grupo muy variopinto de disgregadores. Gasky observó a Joel Rastosovic realizar un tiro desde el mismísimo centro. ¡Uich! Trampas atrapó el balón y se alejó botándolo mientras levantaba la gorra para rascarse sin cesar. A Gasky no le gustaba mucho Trampas, quien sentía una simpatía del todo inadecuada por los habilidosos animales que tenía a su cargo. Allí cerca, sentado en los escalones del dormitorio y también mirando el partido, estaba Ted Brautigan. Como siempre, se estaba bebiendo a sorbos una lata de Noz Ala. «Postfallen», dijo James Gagne con aire de querer poner punto y final a una conversación aburrida. «Si no te importa llevar a 1 o 2 para la ronda de la alambrada durante un par de días». «¿Qué hace Brautigan despierto tan temprano?», lo interrumpió Gasky. «No suele despegarse de las sábanas hasta el mediodía. Ese chaval con el que va por ahí es igual. ¿Cómo se llama?». «Earnshaw». Brautigan también iba por ahí con Ruiz, el medio tonto, pero Ruiz no era un chaval. Gasky asintió con la cabeza. «Sea, Earnshaw ese, el Earnshaw ese. Está de guardia esta mañana, lo he visto antes, en el estudio». Acá, como lo llamaban sus amigos, le importaba una mierda que Brautigan se llevara con los pajaritos. No es que quedaran muchos pajaritos, al menos en Tronido. Lo único que quería era dejar claro lo de la lista de turnos para poder ir a Damley a tomar un plato de huevos revueltos.